Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de este miércoles para usted. En los resultados de las elecciones primarias de 4 estados del martes, 3 candidatos apoyados por Trump ganaron y uno perdió. Y en una elección especial en Texas, la republicana Mayra Flores cambió un escaño de la Cámara de azul a rojo. Investigadores de fraude electoral encontraron que algunas organizaciones que ayudan a los votantes son un punto vulnerable en el proceso electoral. Con la presión de la inflación en su punto más alto en 40 años, ¿qué hará la Reserva Federal? Y la FDA aprobó el primer remedio de la historia para la alopecia. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este martes se celebraron elecciones primarias en 4 estados, Nevada, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Maine. En Texas también se celebraron elecciones especiales de la Cámara de Representantes para el actual mandato que finaliza en 2023. Tenemos los ganadores previstos. En Texas, los republicanos obtuvieron un escaño en la Cámara de Representantes al ganar una elección especial. Mayra Flores obtuvo más del 50% de los votos para vencer al principal aspirante, el demócrata Dan Sánchez, evitando así una segunda vuelta. Flores ocupará el puesto que quedó vacante en el Distrito 34 de Texas desde que el demócrata Filemón Vela renunció en marzo. Flores es una inmigrante mexicana casada con un agente de la patrulla fronteriza y la primera mujer nacida en México que ocupa un puesto en el Congreso. Hizo campaña como candidata a favor de la vida y de la segunda enmienda. Flores enfrentará un reto mucho más duro en las elecciones generales de noviembre, cuando se enfrente a Vicente González para el mandato completo del Distrito 34, una zona en la que los votantes han votado a demócratas en los últimos 100 años. En Nevada, Adam Laxalt, apoyado por Trump, ganó las primarias republicanas para el Senado, derrotando a Sam Brown y a otros 6 aspirantes. Se enfrentará a la actual senadora Catherine Cortez Masto, considerada una de las demócratas más vulnerables en las elecciones de mitad de mandato de 2022. En Dakota del Norte, el senador John Hoeven, respaldado por Trump, ganó las primarias republicanas contra el aspirante Riley Kantz. Katharina Christensen ganó las primarias demócratas para el Senado con más del 75% de los votos contra Michael Steele. En las primarias de la Cámara de Representantes de Dakota del Norte, Mark Haugen se presentó sin oposición para la nominación demócrata. Competirá contra el candidato republicano, el actual representante Kelly Armstrong. En Carolina del Sur, la actual representante Nancy Mace derrotó a la aspirante Katie Arrington, respaldada por Trump, en las primarias republicanas del primer distrito del Congreso. Russell Fry, apoyado por Trump, derrotó al actual representante Tom Rice y a otros 5 en las primarias republicanas del Distrito 7 de la Cámara de Representantes. Rice votó a favor de la destitución de Trump después de los eventos en el Capitolio el 6 de enero. Fry bromeó en su página de campaña en Facebook que iba a freír el arroz. Se aseguró más del 50% de los votos, evitando una segunda vuelta. El segundo distrito del Congreso de Maine tiene a Bruce Poliquin como ganador de las primarias republicanas. El representante demócrata Jared Golden se presentó sin oposición y se enfrentará a Poliquin en las elecciones generales de noviembre. Las investigaciones sobre el fraude electoral en el condado de Yuma, Arizona, están poniendo de manifiesto los riesgos relacionados con los formularios de registro de votantes fraudulentos. Según un trabajador electoral involucrado en las investigaciones, algunos de los casos pueden implicar a organizaciones sin ánimo de lucro de terceros. Tenemos más información. La oficina del alguacil del condado de Yuma y la oficina del registrador del condado de Yuma están examinando 16 casos abiertos de fraude, tanto en las elecciones como en el registro de votantes. Según un comunicado de la oficina del sheriff, el registro fraudulento de votantes se ha convertido en un hábito reciente de cara a las elecciones de 2022. Algunos ejemplos declarados incluyen el presunto fraude de suplantación de identidad, el registro falso, el voto duplicado y el uso fraudulento de papeletas de voto en ausencia. El sheriff del condado de Yuma, Robin Stalwart Pocket, dijo a The Epoch Times que los formularios de registro completados fraudulentamente en el condado se están convirtiendo en un problema frecuente. Sin nombrarlos debido a las investigaciones en curso, Pocket dice que cree que muchas de las organizaciones sin fines de lucro involucradas son grupos de defensa política que operan a escala nacional. Después de pasar los formularios de registro de votantes recogidos por algunas organizaciones de terceros por una base de datos de todo el estado, con el fin de cotejar la información que identifica cada formulario de votante,
el equipo de Pocket encontró signos y anomalías inusuales. Algunos formularios tenían direcciones y fechas de nacimiento falsas de personas ya registradas, personas fallecidas o menores de edad y hasta 6 formularios de registro múltiples para la misma persona. Pocket aclaró que cree que no todos los grupos de terceros que registran a los votantes perturban el proceso electoral y atribuye los casos de la investigación a unos pocos individuos. Dice que, aunque las organizaciones de terceros que solicitan el registro de votantes desempeñan un papel importante para ayudar a los votantes, también son un punto de vulnerabilidad en el proceso electoral y deben ser sometidas a una norma más estricta. Después de notar un patrón de registro fraudulento en 2016, Pocket y su equipo comenzaron a trabajar con la legislatura de Arizona para desarrollar nuevas leyes para regular estos grupos. En un proyecto de ley presentado por los republicanos del Senado de Arizona entre el 20 y el 22 de febrero, se incluyeron disposiciones para responsabilizar a los solicitantes de registro de votantes de terceros. El proyecto de ley exigiría a los solicitantes de inscripción de terceros la entrega de los formularios en un plazo de 5 días y sometería cualquier formulario fraudulento a un delito de clase 6. También requeriría que cualquier persona que recoja más de 25 formularios de registro de votantes se identifique con la oficina del secretario del Estado para que puedan ser fácilmente contactados en caso de que surjan problemas con los formularios que entreguen. El proyecto de ley no fue aprobado en su tercera lectura en marzo y está previsto que se reconsidere para otra lectura en el Senado del Estado. ¿Cómo va la economía estadounidense? El presidente dice que es muy optimista, mientras que los republicanos no parecen estar muy de acuerdo. Iris Tao de NTD tiene más información sobre un acalorado debate. A pesar que la inflación alcanzó su nivel más alto en 40 años, el presidente dice: Nunca me sentí más optimista sobre Estados Unidos, que hoy lo digo en serio. Al referirse a la economía el martes, el presidente insistió en que sus políticas económicas están funcionando y lo harán mejor una vez que la inflación desaparezca. Creo que hicimos un progreso extraordinario al sentar una nueva base para nuestra economía y quedará claro una vez que la inflación mundial comience a retroceder. También acusa a los republicanos de bloquear su progreso mientras ataca lo que él llama una agenda MAGA como parte de su mensaje de mitad de periodo. Creo en el bipartidismo, pero no me hago ilusiones con el Partido Republicano, el Partido MAGA. Pero los republicanos dicen que es al contrario. Los republicanos llevan más de un año planteando estas respuestas. Lo que necesitamos es un presidente que esté dispuesto a escuchar. Esas respuestas, dicen, incluyen más perforaciones en Estados Unidos para bajar los precios de la gasolina, en lugar de recurrir a Arabia Saudita. Joe Biden, usted no necesita irse a Arabia Saudita. Como una forma de producir más energía, está justo aquí en Estados Unidos. Las críticas se presentan mientras la Casa Blanca confirma oficialmente que Biden visitará Arabia Saudita el próximo mes y se reunirá con su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Tienen que ver con cosas mucho más grandes que cuestiones de la energía. Aunque Biden ha negado que su objetivo es lograr que los saudíes bombeen más petróleo, el viaje con el mayor experto en crudo del mundo es ampliamente visto como un intento de bajar los precios de la gasolina en el país. Además de los republicanos, algunos demócratas también expresaron su preocupación por la visita, basándose en el historial de derechos humanos del reino. Señor presidente, no puede confiar en esta gente. Sus normas no representan las nuestras, sus valores no son los nuestros. Y en respuesta a una serie de informes preocupantes sobre la inflación, la Reserva Federal está considerando sorprender al mercado, subiendo los tipos de interés en 0,75 puntos, una medida que no se ve desde 1994. Informando en Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. La Reserva Federal intensificó hoy su lucha contra la inflación con una subida de tasas más agresiva. Tenemos la información. Con la inflación en su punto más alto en los últimos 40 años, la Reserva Federal está bajo presión para tomar medidas más agresivas. Hoy la Fed confirmó el aumento de los tipos de interés un 0.75%. Esa sería la mayor subida de tipos desde 1994. El objetivo es enfriar la economía y domar la inflación. El mes pasado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que un aumento tan grande no estaba sobre la mesa. Un aumento de 75 puntos básicos no es algo que el comité esté considerando activamente. Pero parece que la Fed lo está considerando ahora. La Fed tiene la capacidad de filtrar información, por así decirlo, diciéndole al público lo que está pensando. Sam Stovall es el estratega jefe de inversiones de CFRA Research.
dice que la Fed puede filtrar información y hacer flotar ideas mediante la publicación de artículos en el Wall Street Journal. Con el informe de Wall Street Journal del lunes, en el que se insinuaba que la Fed podría estar contemplando una subida de 75 puntos básicos, creo que muchos observadores de la Fed y estrategas de inversión han llegado a la conclusión de que eso es efectivamente lo que hará la Fed, y esa fue su forma de advertirnos. Stovall dice que cree que el mercado se sentiría muy decepcionado si la Fed solo sube los tipos en medio punto porcentual. En cierto modo, respiraría aliviado de que la Fed esté prestando atención a los números si sube los tipos en un 75%, y podría estar un poco preocupado de que quizás la Fed esté entrando en pánico si realmente sube los tipos en un punto porcentual completo. Pero otros piensan que la Fed debería subir aún más. Ahora mismo el tipo de los fondos federales está entre el 0.75% y el 1%. El rey de los bonos, Jeffrey Gundlach, tuiteó que la Fed debería subirlo inmediatamente al 3%. El inversor multimillonario Bill Ackman dijo que la Fed podría ganar a la inflación si sube rápidamente los tipos a entre el 5% y el 6%. El lunes, el S&P 500 terminó con una caída de más del 20% desde su más reciente máximo de cierre, confirmando que se encuentra en un mercado bajista. Esto podría indicar que se avecina una recesión. Según una encuesta reciente de Reuters, el 40% de los economistas afirman que esperan una recesión dentro de estos 2 años. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el primer tratamiento de la historia contra la alopecia. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Lasting beauty of realistic oil painting. Brilliant, expressive, and inspirational. The 6th NTD International Figure Painting Competition. Guided by pure authenticity, beauty, and goodness. Invites you to join us on a journey back to traditional art. The gold award is $10,000. For more details, please visit oilpainting.ntdtv.com. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. En Capitol Hill, los legisladores enviaron un proyecto de ley bipartidista al escritorio del presidente para conceder más seguridad a los miembros de las familias de los jueces de la Corte Suprema. Esto, mientras las protestas continúan fuera de sus casas, las emociones están a flor de piel justo antes del fallo oficial de la Corte sobre el caso Roe vs. Wade. Melina Weisskopf de NTD tiene la historia. La Cámara de Representantes rompió hoy un retraso de un mes y aprobó un proyecto de ley para aumentar la seguridad de los jueces de la Corte Suprema y sus familiares, dando a la Corte Suprema el mismo nivel de seguridad que se da al Congreso y a la Casa Blanca. Ahora pasa a la Casa Blanca para que el presidente la firme. By passing this bill as is, we are sending a clear message to the left-wing radicals. You cannot intimidate the Supreme Court justices. La mayoría de los congresistas, tanto demócratas como republicanos, votaron a favor, pero hubo 27 demócratas que votaron en contra. It's a talking point. It's not because it really does anything, it's simply a talking point. A talking point? The left is telling people where Justice Barrett's kids go to school. That is not a talking point, that is a fact. El Congreso tomó esta medida justo cuando la Corte Suprema está a punto de dar a conocer su fallo final sobre un caso de aborto este verano y días después de que un hombre armado fuera detenido cerca de la casa del juez Brett Kavanaugh y acusado de intento de asesinato. Los activistas pro aborto han continuado con las protestas en los alrededores de D.C. y The Epoch Times informó que los activistas han dicho que no descartan la violencia,
uno de los activistas que lleva mucho tiempo diciendo que, y cito, si quieres hacer destrucción de la propiedad, hazlo en secreto. Si lo haces públicamente, probablemente seas un infiltrado. Cuando se le cuestionó hoy sobre los comentarios de los manifestantes y la posibilidad de que haya activistas violentos, el presidente del caucus demócrata dijo a Iris Tao de NTD que condenan la violencia. Whether it comes from whatever particular ideological perspective. Y anoche continuaron las protestas frente a la casa del juez Alito. Se espera que la Suprema Corte publique el resultado de la opinión mañana, pero no hay detalles sobre qué casos específicos van a dictaminar. Así que tendremos que esperar hasta mañana para ver si la Corte Suprema decide anunciar públicamente su fallo oficial sobre el histórico caso de aborto. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. ¿Vale la pena bajar los precios de la gasolina, flexibilizando la posición de Estados Unidos en materia de derechos humanos? Los críticos dicen que esta cuestión es primordial para el viaje del presidente Joe Biden a Arabia Saudita el próximo mes. La administración dice que el petróleo no es el motivo principal de la visita, pero algunos miembros del propio partido de Biden parecen escépticos. La Casa Blanca dice que el plan del presidente Joe Biden de visitar Arabia Saudita el próximo mes no es para pedir a los sauditas que aumenten la producción de petróleo, pero algunos demócratas dicen que no se lo creen. Estamos experimentando una gran espiral inflacionaria en el precio del petróleo. Necesitamos que Arabia Saudita produzca más si queremos bajar el costo de la gasolina en Estados Unidos. El Pentágono dice que las conversaciones bilaterales previstas son solo parte de un viaje que incluye una cumbre regional. Pero es difícil pasar por alto el hecho de que Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y miembro de la OPEP. Una de las razones por las que la visita es polémica es la guerra en Yemen. Se ha dicho que es la mayor crisis humanitaria del mundo y una guerra de poder entre Arabia Saudita e Irán. Espero que lo que viene con esto sean algunas concesiones reales sobre lo que está sucediendo en Yemen. Otro tema es que el príncipe heredero saudí ha sido vinculado con el asesinato de un columnista del Washington Post. Aquí está Biden en 2019. Khashoggi fue, de hecho, asesinado y desmembrado, y creo que fue por orden del príncipe heredero. El senador demócrata Tim Kaine de Virginia dijo sobre el periodista, cito, «Su sangre derramada no se ha limpiado». El número 2 demócrata del Senado dice que le preocupa el viaje de Biden, pero tiene un duro trabajo en relación con los precios de la gasolina, y Arabia Saudita es un actor importante, y punto. El líder de la mayoría del Senado y otros están apoyando a Biden. El presidente no está besando el anillo de ningún líder mundial. Millones de estadounidenses padecen alopecia areata. Se trata de una enfermedad cutánea autoinmune que provoca la caída del cabello, pero la FDA aprobó el primer tratamiento de la historia para este trastorno, y es para todo el cuerpo, no solo para una zona específica con calvicie. Tenemos más información sobre lo que significa esto para quienes luchan con esta enfermedad. Es un día histórico para la comunidad. Se llama Olumiant, una píldora que se toma vía oral. Es el primer tratamiento para la alopecia areata que ha recibido luz verde de la FDA. Imagínate que tienes esta enfermedad, una enfermedad que altera su aspecto prácticamente de la noche a la mañana y que no ha tenido opciones de tratamiento hasta ahora. La alopecia areata es un trastorno autoinmune común donde el cuerpo ataca los folículos pilosos, a menudo provocando la caída del cabello en mechones. La FDA dice que Olumiant bloquea una enzima que conduce a la inflamación que puede desencadenar la respuesta del cuerpo. El fabricante del fármaco llevó a cabo 2 ensayos clínicos en los que participaron pacientes con al menos 50% de pérdida de cabello en el cuero cabelludo durante más de 6 meses. Los que recibieron 4 miligramos diarios del tratamiento fueron los que más mejoraron. En el primer ensayo, el 35% de más de 280 pacientes tenía lo que los científicos describieron como una cobertura adecuada de cabello en el cuero cabelludo, en comparación con el 5% que recibe un placebo. En el segundo ensayo, el 32% de los más de 230 pacientes que recibieron 4 miligramos tuvieron un crecimiento positivo del cabello, en comparación con el 3% de los 156 pacientes que recibieron un placebo. Proporciona opciones y da esperanza a la comunidad de pacientes. Los efectos secundarios más comunes incluyen una afección del tracto respiratorio superior, acné, colesterol alto, infección del tracto urinario, fatiga, infecciones por hongos, anemia, dolor abdominal, herpes y aumento de peso.
Vamos a un breve corte y regresando le tendremos más información que NTD obtuvo en la CIPAC en Brasil. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Encuéntrenos en YouTube y vea también nuestros informes especiales sin censura en nuestra plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. En Brasil, los líderes conservadores de la región se reunieron en la ciudad de Campinas. NTD estuvo presente en el evento para traernos lo más destacado. La mayor conferencia de acción política conservadora del mundo se celebró el pasado fin de semana en la ciudad brasileña de Campinas, al norte de Sao Paulo. Esta es la tercera vez que la CIPAC se presenta en el país sudamericano con figuras destacadas. El diputado Eduardo Bolsonaro habló sobre el avance de la izquierda en Latinoamérica y las próximas elecciones en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro disputará la presidencia con su oponente Inácio Lula da Silva. Brasil es realmente el guardián del equilibrio. Si Brasil cae, toda la región va a caer. Por eso, tengan la seguridad que, mientras tengamos la demostración de fuerza y poder del presidente Bolsonaro en los rallies y en todos los eventos públicos, será imposible que Lula gane las elecciones a Bolsonaro. El diputado brasileño también señaló las presuntas amenazas sobre fraude electoral, ya que considera que el sistema electrónico podría ser vulnerado. Por su parte, la senadora colombiana María Fernanda Cabal dijo a NTD sentirse confiada en que Colombia se salvará del comunismo en las próximas elecciones del 19 de junio. Ahora se ha destapado un escándalo enorme en la campaña de Gustavo Petro. Salieron personas, casi todas criminales, que están dirigiendo la campaña para destruir a los opositores. Yo confío en que Colombia se salve del comunismo. La senadora hizo referencia a videos filtrados donde aparecen miembros de la campaña de Gustavo Petro conversando de estrategias para desacreditar a otros candidatos. Mientras tanto, el diputado argentino Javier Milei dijo a NTD que de ser electo en las próximas elecciones presidenciales no negociaría con regímenes comunistas asesinos, como es el caso de China. Desde mi posición jamás voy a impulsar relaciones con China, mientras que China siga abrazada al comunismo y no respete la libertad de los individuos. Milei también expresó su preocupación por el avance chino en su país, poniendo como ejemplo la instalación de una base espacial en la Patagonia que depende del ejército chino. A principios de este año, Argentina se convirtió en el país latinoamericano más importante de la región en unirse a la iniciativa china de la Franja y Ruta. Ahora vayamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. En China están apareciendo informes polémicos sobre supuestos efectos secundarios de vacunas fabricadas en el país contra COVID-19. Al menos unos 1.000 ciudadanos chinos fueron diagnosticados con leucemia tras recibir la dosis, y a 600 niños se les diagnosticó diabetes después de ser vacunados. Hablamos con los familiares de algunas de las víctimas para conocer más detalles. Mi mujer recibió la vacuna el 8 de abril y empezó a tener síntomas el 9 de abril. Se le diagnosticó leucemia linfoblástica B aguda. Un mes y medio después, la señora Chong falleció, dejando atrás a su marido y a sus 2 hijos pequeños. Su marido dijo que ella gozaba de buena salud antes de recibir la vacuna de fabricación china. En la provincia de Hebei, en el norte de China, la señora Ying está luchando contra la misma enfermedad. Recibió su segunda dosis de la vacuna de Sinopharm el 1 de mayo del año pasado. Posteriormente se le diagnosticó leucemia linfoblástica B aguda.
Mi mujer se quedó sin aliento después de las inyecciones, luego empezó a toser. Al principio no lo tomamos en serio y lo tratamos como un resfriado, pero no mejoraba y empezó a tener dolor de espalda. Entonces la hicimos examinar y descubrimos que era un problema de sangre. Su recuento de plaquetas era solo un poco más de 30. El médico dijo que parecía una enfermedad aguda. También se dice que la señora Ying estaba sana antes de vacunarse y que no tiene antecedentes familiares de leucemia. Las dos mujeres no son ni mucho menos las únicas en su desgracia. Recientemente, pacientes de toda China firmaron una carta pública en la que acusan a las vacunas contra COVID-19 fabricadas en China de provocar leucemia. En el documento se afirma que más de 1.000 pacientes resultaron afectados y que un número tan elevado de informes similares no puede considerarse una coincidencia. En la carta se explica que la mayoría de los pacientes empezaron a mostrar síntomas pocos días después de recibir la vacuna. El mayor de ellos tiene más de 70 años, mientras que el más joven solo tiene 3 años. Prácticamente todos los pacientes recibieron la misma valoración en sus centros locales de control de enfermedades, que sus síntomas no tenían nada que ver con las vacunas. La carta se convirtió en uno de los temas más buscados en las plataformas de las redes sociales chinas, pero posteriormente fue borrada de la web. Dijeron que era una mera coincidencia que la vacunación se hiciera en el momento en que empezó la enfermedad. Esa es su opinión. Querían decir que la enfermedad llegaría con o sin vacunas. Hicieron que las vacunas parecieran inocentes. Pero el asunto va más allá del cáncer. A finales de mayo se publicó otra carta en Internet. En ella se llama la atención sobre casos de diabetes de tipo 1 desarrollados en niños después de ser vacunados. La carta fue escrita por los padres de más de 600 niños afectados en todo el país. La mayoría de los niños enfermos fueron inyectados con la vacuna Sinovac entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Y al igual que los pacientes de leucemia, las autoridades locales también dijeron a los padres de los niños que las vacunas no tenían nada que ver. Mientras las familias de los pacientes buscan ayuda y justicia, las autoridades chinas pueden estar luchando para silenciarlos. Algunos informan de que fueron amenazados por la policía, que sus publicaciones en Internet fueron eliminadas por los sensores web y que sus grupos de chat fueron cerrados. Sé que el camino para buscar justicia será duro, pero seguiré adelante porque perdí a mi mujer. No es una cuestión de dinero. Los pacientes y sus familias dicen que los medios de comunicación de China se niegan en gran medida a informar sobre el tema, mientras que los abogados optan por no representarlos. Creen que es por miedo a la supresión o a castigos del régimen comunista chino. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y que tengan una excelente tarde. Los esperamos en el noticiero de esta noche.